bienvenidos y bienvenida nuevamente a nuestro canal. Conectate con tu misión y no solamente a nuestro canal, sino a este pequeño espacio que hemos creado, pequeño gran espacio, porque tendríamos que hacer una lista de la gente de distintas partes del país que nos han mandado saluditos. Vamos a tener que empezar a pasarlos al aire. Pero gracias por estar y gracias a los que nos regalan ahí un comentario, un me gusta, un compartir, porque ayudan a que este espacio y el canal en sí siga existiendo. Así que gracias. Y hoy tenemos un tema que ya lo está leyendo ahí, la discapacidad. Gran tema en el cual nos consta que muchas iglesias nos hemos quedado en deuda con ese tema y hoy está bueno charlarlo y abordarlo con el profe José Fonseca. Antes de eso, nuevamente te quiero dar las gracias, decirte bienvenido a vos que a lo mejor estás manejando el remis en Buenos Aires o estás preparando el desayuno o la comida acá en La Pampa o que estás trabajando o alguien que ya me dijo varias veces que viene escuchando todos los programas, no lo ve pero los escucha mientras sale a caminar o a andar en bicicleta acá por la provincia de La Pampa. Gracias por estar y prepárate porque tenemos un tema interesante acá y lo presento al profe José Fonseca. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Mira, ahora viene más tecnificado ¿Viste vos? para no estar sirviendo el mate en sí. Mi esposa me prestó, creo que eso se llama mate listo. Aquí Bien ahí, ese no está todo. falla. Acá en La Pampa le decimos chupe y pase. Es tomar y se lo pasas a otra persona, ¿viste? Viene muy bien para... Acá vamos a dar un consejo malo, pero más de una vez lo hemos usado algunos para manejar cuando andamos en ruta. Pero bueno, si lo van a usar con, con cuidado. Ah, sí, pero, sí, sí. pero sí, ¿viste? Cuando tenés viajes largos que saliste de madrugada, está bueno Ah, que el matecito ahí te acompañe y te despierta. ¿Cómo sí, estás, sí. José, en esta mañana? Me decías que está lindo el día ya. Muy bien. Hoy, 6:30 de la mañana, abrí las persianas de nuestro balcón. Impresionante el sol Hermoso. y cómo visita, alienta, estimula. Y yo esperando este día para compartir con nuestra audiencia. Genial, compartimos entre todos. Estás compartiendo José desde su casa, yo de la mía, vos desde la tuya. Así que hagamos juntos este espacio. Acompañanos hasta el final y no desestimemos este tema solamente porque no nos toca de cerca. Al contrario, empecemos a abrir el corazón y la mente en esto porque realmente, realmente es un tema que hay que prestarle atención. Eso, en cómo nos posicionemos frente a esto también habla mucho de nosotros y de nuestra conciencia como hijos de Dios. Así que, José, te abro el juego, contanos un poquito desde tu lugar cómo querés empezar este tema. Bueno, en los años como pastor en las distintas iglesias, primero en Chile, luego acá en Argentina, eh, fuimos visitados por personas con discapacidad, desde niños, y cuando hablo de niños, bebés recién nacidos. Y yo recuerdo que mi primera experiencia chocante, habiendo ya egresado del seminario de la Alianza en Temuco, Chile, me llama un día el esposo, me dijo, pastor, venga al hospital, por favor, urgente. Y yo fui. Eh, Nunca imaginé la escena. Era su primer bebé y había nacido ciego. Eh, Nosotros tenemos una frase: se me fue abajo la estantería teológica. Eh, no estaba preparado para. Lo único que hice, porque también es lo que yo creo que a veces no es la verborragia, lo abracé, él se quebró, yo también, mis ojos se llenaron de lágrimas y lo pude con mi esposa asistir por mucho tiempo. Un lindo bebé, en el tiempo creció, aprendió, desarrolló otras habilidades, pero en las iglesias donde he estado, no específicamente un ministerio a la discapacidad, pero sí acciones
para atender. Yo quisiera comenzar que la discapacidad en el tiempo, pasado, presente y futuro. Por ejemplo, cuando uno investiga Grecia, Roma, Oriente, India, por nombrar alguno, a las personas que, especialmente niños, se les asesinaba literalmente. Sí, En la India se le tiraba al río, se les ahogaba. Eh, Hay estadísticas del pasado. Y yo estuve mirando un poco para este programa algunas estadísticas de Argentina. Si me permites, voy a usar uso del papel porque mi memoria no siempre es tan buena. está muy bien. Antes de avanzar por ahí, me gustaría, si me permitís algo para que Sí, no nos pase por arriba que quedó. Eh, por ahí sobre la introducción que trajo José, que me pareció súper clara y súper pertinente, vamos a hablarlo sinceramente como es esto y como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Lo que traía José tiene que ver con la experiencia del pastor que muchas veces debe animar y hablar de las bendiciones de Dios que son reales, pero ¿cuál es tu primera experiencia como pastor o como líder cuando las expectativas del padre es que su hijo o su hija salga con ciertas características dentro del estándar de lo que decimos, bueno, está bien, sano y qué sé yo, y de golpe aparece esto? ¿Cuáles son las conversaciones internas que aparecen dentro de un padre? Porque puede haber un montón, desde Dios me castigó hasta un montón de cosas. Y ahí viene la experiencia del pastor de decir, acá se me acabaron las palabras y simplemente dar un abrazo y acompañarlo lo mejor que puedo. Creo que venía por ahí esto que vos venías trayendo de tu experiencia, estar ahí, ¿no? sí, sí. Y después, por ejemplo, se los comparto. Usted, ¿cuál es su reacción suya cuando ve a alguien con discapacidad? ¿Se acerca? Eh, yo viví bastante tiempo en el Instituto Bíblico Buenos Aires y ahí teníamos a nuestra famosa Raquel Mairota. Cuando ella comienza a usar una silla, yo te voy a decir que a mí fue todo un problema. No porque no sepa empujar o guiar una silla. Habían unos 7 escalones porque no teníamos rampa. Era todo una delicadeza en mí, porque a mí me tocaba a veces ayudarla. ¿Cómo bajarla? Después para salir a la calle, las baldosas estaban rotas. Y alguna vez ella me dijo, José, ¿por qué no me lleva hasta la esquina? Que ahí viene un taxi o una camioneta que me va a llevar a tal lugar. Para mí era todo, no es llegar a empujar una silla, es todo un aprendizaje de cómo atender. Pero usted, ¿cuál es su reacción? ¿Ha tenido contacto con alguien con discapacidad? Les Le proponemos en este programa cambiar esas actitudes. Después hay mitos, pero vamos a ser más puntual de este trabajo. Yo te estaba comentando que encontré unos datos Ujú. del INDEC acá en Argentina. Por ejemplo, el 7,1% de la población de Argentina padece algún tipo de discapacidad en ciudades no más de 10.000 habitantes. Cuidado con esto, ¿eh? Ajá. Esto es, estos son datos. El 20% de los hogares albergan al menos a una persona con discapacidad. Reitero, estos son datos que nos proporciona INDEC. Em, las causas de la discapacidad, estoy hablando en Argentina, el 44,7% por enfermedad,
hay un 5% por accidentes laborales, un casi 4% por accidentes de tránsito, y un tema curioso, pero desafiante. El 60% tiene cobertura de obra social y un plan privado o mutual. El 38,4% no tiene cobertura. Y para terminar esta introducción de la discapacidad en el presente, hay un certificado de discapacidad. Ujú. El 14,6% lo tiene. El 81,8% no lo tiene. Y un 4,2% desconoce que hay un certificado de discapacidad. Ahí me mataste. Esos son, Increíble, en serio. Qué sí, alarmante. Qué alarmantes números. Qué alarmantes números. sí, y reitero, esto es lo que dice INDEC, que ya está en esa estadística. ¿Y por qué en esta primera propuesta de que miremos la discapacidad en el tiempo, pasado, presente y el futuro? Porque cualquiera de nosotros que hoy día que no tenemos discapacidad puede o podemos tener, ya sea porque se declaró una enfermedad que nos afectó para mal o tuvimos un accidente. Son algunos datos que así respondemos a esto, que la discapacidad está en relación al tiempo. Pasado, presente, hay discapacidad y seguirá habiendo, con algo melodramático en mi lenguaje, que alguno de nosotros pudiéramos ser un próximo discapacitado. Sí. Desde lo físico o a veces discapacitado en nuestro corazón, a veces también cuando no nos abrimos a este tipo de cosas. Vos sabés que, hablando de, mirá vos, ¿no? Estás hablando de a través del tiempo y el ejemplo que diste de la escalera y la silla de rueda, ahí tenés un ejemplo puntual. No es que no estaba preparada la iglesia, no estaba preparada la sociedad, porque en Buenos Aires se ve más la cantidad de lugares que de por sí son altos, la cantidad de rampas que han tenido que meter sobre la marcha porque un día se acordaron que hay gente que necesita ese acceso, esa facilidad. Sí, y fíjate que esperemos que estos programas sean despertadores. Al final de este programa vamos a sugerir a un matrimonio que desarrolla un ministerio aquí en Argentina en relación a la discapacidad. Pero fíjate tú que nuestros templos, ojo, yo hago talleres sobre esto, ¿ah? Y voy a lugares. Y fue una iglesia que no tenía, tenía desde la vereda tenía 3 escalones y se le aconsejó que pusiera una rampa. Es una vergüenza. Era una tabla sobre las escaleras. Nada, hagamos algo cómodo, funcional, de acuerdo a las normativas, que afecta a lo estético, que dé seguridad si alguien va a subir, alguien con una silla. No hagamos cosas tan simples. Después, eh, los baños, los baños de nuestros templos no están habilitados correspondientemente como deberían ser para un discapacitado. Entonces, esperemos que sean estas conversaciones disparadoras para atender a una mayor cantidad de gente, niños, adolescentes, adultos, que son afectados por la discapacidad. Tal cual. Y ahora me gustaría que nos regales una definición, pero también quería cerrar esta primera parte con, vos ya lo hablaste desde el punto de vista de la iglesia, yo le puedo sumar, dado que yo soy maestro, si andan por Buenos Aires y ven las escuelas más antiguas, van a notar que todas están en altura, que para poder llegar a la parte,
de las aulas a la entrada tenés escaleras y escaleras bastante altas. Por ejemplo, en la escuela donde yo estudié, el Mariano Acosta, ya que tenías varias escaleras. O sea, tenías una primera tanda y una segunda tanda de escalera. ¿Sabes por qué era eso? Eso mucha gente no lo sabe. Antiguamente se hacía ese sistema de construcción porque se consideraba que la educación y el saber estaba por encima de la ignorancia, entonces por eso la escuela tenía que estar más alta que el nivel de la calle. No era solamente por el hecho de las inundaciones. Vos fíjate, se tomaban el trabajo de armar unas escaleras grandes para demostrar ediliciamente que el saber está por encima de la ignorancia de la vida en la calle, que era el pensamiento de hace unos ciento y pico de años atrás, ¿no? Entonces vos decís, hablando hoy que se habla tanto de inclusión, en ese momento, ¿dónde hubiera quedado la inclusión? O sea, ¿cómo hacías para ser inclusivo en este sentido? Así que me gustó. Regalanos una linda definición de esas que vos tenés, estudiadas, analizadas, masticadas y rumiadas de la discapacidad, José. Mira, no me fue fácil, pero preparé una. Discapacidad es un término general que abarca deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Si desgloso eso, se amplía de la siguiente manera. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de las actividades son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad o la comunidad en la que vive. Ampliando un poco más esto y haciéndolo un poco complejo esta definición, cuando utilizamos, por ejemplo, la palabra impedimento, pueden ser fisiológicos, pueden ser psicológicos o pueden ser anatómicos. Cuando utilizamos la palabra discapacidad, hay que pensar en restricciones, carencias que no los habilitan para llevar a cabo lo que quieren llevar por sí mismos. Y hay un término que se utiliza, minusvalía, Ujú. también en este aspecto, y esto es que estas personas están en desventaja en comparación a otras. Espero haberme explicado, pero más o menos Sí, tres términos: deficiencia, limitaciones, restricciones. Eso son elementos de la discapacidad. muy interesante el concepto de minusválido también, nunca lo había analizado. Y bueno, a ver, está bárbaro, está bien explicado y viene en coherencia con lo que venías diciendo. Por ende, eh, ninguno de nosotros está exento de transitar eso en nuestra persona, ¿no? No hablemos de los hijos que pudiéramos tener, sino en nosotros mismos. Ojalá que no tengamos que verlo. Igual desde acá, nuestro, nuestra felicitación, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra palabra de aliento a todas esas personas que lo han transitado o las familias que lo están transitando, que se tienen que levantar, que acompañar, que asistir, las madres, que son unas guerreras, que han tenido que enfrentar esto y vivirlo en sus hijos o en sus hijas. Y ahí están poniéndole el pecho a los que se quedaron, porque no todos se quedan a veces cuando aparecen estas cosas. Son la verdad que guerreros de la vida, yo en las escuelas lo veo. Los matrimonios que se quedan,
Todo eso, la verdad que habla mucho de la valentía, del amor, el corazón que hay detrás. Así que de mi parte esa felicitación. Te comento y les comento que el otro día recibí una llamada conversando con una alumna de un seminario a la cual tengo el privilegio de ser parte de uno de los profesores, pero ella es directora de un colegio y ella me hizo una observación muy interesante y yo la anoté en mi agenda, que a veces nosotros hablamos de cómo asistir, cómo acompañar a una persona con discapacidad. Esta directora, profesora y alumna de un seminario evangélico me dijo, señor Fonseca, sería bueno que trabaje en algún momento el acompañante de los que acompañan a las personas con discapacidad. Y yo no había pensado en esto. Por ejemplo, se me ocurre poner un ejemplo. De allí que hay que preparar, equipar, dar herramientas. Si usted y yo conocemos a un matrimonio que tiene a alguien con discapacidad y que está siempre ocupado, podríamos ofrecer nuestro tiempo. Y lo voy a hacer, ¿ah? Cuando esta directora, alumna me comenta esto, yo conozco a alguien, yo voy a conversar con mi esposa y le vamos a proponer al matrimonio. Tómense un día que nosotros vamos a cuidar a su hijo, en este caso es un hijo, con mucha discapacidad, o sea, no se vale por sí solo, y que ellos puedan ir a un parque, a darse un día de descanso. Hasta hemos pensado decirle, aquí hay una cantidad de dinero y disfruten de una cena en un restaurante. Eh, yo no tenía en mente esto, pero lo comparto, que a veces hablamos de los discapacitados, pero no he visto un manual que diga cómo asistir a aquel que acompaña a la persona que está en discapacidad. Muy interesante esto y no lo tenía registrado, pero siempre presto atención a lo que me sugieren y voy a tomar en serio esto de cómo eh, acompañar a los acompañantes, por así decirlo, y ofrecer algún tema, eh, algún momento de recreación si es posible. Genial, José. Y ahora me gustaría meter un poquito más en lo tuyo, en esto que tiene que ver más con bucear en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué nos preparaste o qué viste, qué investigaste sobre el tema a nivel bíblico? Dos cosas muy largas, pero aquí muy cortitas. ¿Tá? Estos son temas um, muy largos en investigación y muy ricos en la explicación, pero por cuestión de tiempo serán minutos nada más. Por ejemplo, en la Biblia, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos personas ciegas, sordomudas, paralíticos, y lo que me admira es que desde el Antiguo Testamento ya Dios había dado normativas. No pongas tropiezo al ciego, no te burles de un sordo, presta ayuda a aquel que no se puede movilizar. Eh, Ustedes que tienen buenas piernas, buenos brazos, cárguenlo al otro y llévenlo a donde necesita ir. Jesús prestó mucha atención a personas con discapacidad, se detuvo, y eso a mí me gusta, no es que siguió su marcha, sino se detuvo
Es más, cuando uno lee el texto con imaginación, en un momento dado alguien le grita, eso significa que Jesús había avanzado unos metros, escucha del grito y regresa para atender a aquel que necesitaba la asistencia de Jesús. Entonces, en la Biblia eh, se menciona, no niega la discapacidad. Yo he mencionado algunas nada más. Hay un joven ciego, hay dos sordomudos, hay un paralítico. En el Antiguo Testamento hay un muchacho que es apreciado por una comunidad. En el Nuevo Testamento, el propio Jesucristo tiene gestos no solo afectivos, sino tiene gestos liberativos, tiene gestos sanadores. Y creo que nosotros debemos imitar eso que Jesús hace, esos gestos. Tal vez los míos, los nuestros, son gestos afectivos, son gestos de tipo acompañante. Tal vez yo falto a la fe, no son gestos sanadores, pero desde lo afectivo, esto que comenté, vamos a hablar con este matrimonio, le vamos a proponer, en la medida que ellos confíen en nosotros, nosotros atenderíamos a sus hijos, a su hijo y que ellos salgan, se den un día de recreación y estamos pensando en voz alta ofrendarle algo para que vayan a cenar, porque yo sé que hace mucho tiempo no lo pueden hacer. Entonces, así, en la Biblia están esos nombres, apellidos, la enfermedad puntualmente y los gestos de Jesús, gestos liberativos, gestos sanadores, gestos afectivos. Y creo que hay gente que está esperando a alguno de nosotros esos gestos afectivos, gestos recreativos. No me atrevo, porque eso es particularidad de Dios, de Jesucristo, gestos sanadores. A ese nivel, discúlpenme, no llego. Pero lo que sí podés, lo haces. Y eso, sí, eso habla mucho de vos también. Así que son gestos liberadores, sanativos. Liberadores, sanativos. Afectivo. Afectivos. Mira, con eso ya tenemos bastante. Si Ah, no sí, aparece, sí. perdón, y cerrando, ¿no? Así no te dejo. Probablemente si no aparece otro tipo de discapacidades es porque lo que veíamos antes, porque era otro tiempo histórico, había muchas cosas que seguramente no existirían. O sea, no se las diagnosticaría, no es que no las hubiera. Eso también es interesante de mencionarlo, ¿no? Porque solamente se habla de ciego o de un leproso, o sea, habría seguramente otras cosas, pero en esa época no se diagnosticaban. Porque alguno puede decir, sí, bueno, pero lo que tiene mi marido, la Biblia no está. A ver, a lo mejor no estaría diagnosticado, pero sí, estos gestos liberativos, los recreativos, los sanadores, todo eso sí estaba. Y es lindo que nosotros como cuerpo de Cristo lo podamos aplicar. Eh, Les cuento una experiencia, no hay retorno, lo puede hacer por el chat, nos puede responder al canal Conectate con tu misión. Yo observé a un matrimonio en mi primera vivencia con mi esposa en lo pastoral. Si el culto era a las 7 estaban, pero 8:30 se iban. Me llevó mucho tiempo descubrir por qué, hasta que un día yo fui a su casa. Me invitaron a una once muy particular. Si ya tenía curiosidad, la curiosidad aumentó. Estoy hablando en Chile, la ciudad de Puerto Aysén,
una cocina a leña espectacular y sobre la cocina, arriba, habían pañales secándose. Y yo veía que ella, a cada 10 minutos, iba hacia una pieza y volvía. Eso me llevó mucho tiempo. ¿Qué era? Hasta que un día yo rompí el silencio. Marina, no puedo evitar hacerle una pregunta. He ido a su casa y yo veo que siempre hay pañales secándose. Me atiende muy bien, disfrutamos su afecto, pero usted está yendo y viniendo a una pieza, a un dormitorio. ¿Puedo preguntarle qué hay, qué es lo que pasa? Y después de unos segundos me dijo, bueno, tenemos una hija, tiene 22 años, pero tiene un cuerpo de un niño, de una niña de 3 años. Mira, contar esto no me hace bien en el sentido emocional. ¿Sabes tú que la iglesia no sabía? Y yo la motivé a que la sacara. No sé. Y un domingo, con un cochecito, no tienes idea la liberación que hizo esta familia. Porque yo no soy el mejor, no era el único pastor que tenía esta gente. Habían otros mejores que yo a lo mejor. Cuando yo le pregunté al pastor anterior, ¿tú sabías que la familia tal tenía una, una hijita en estado casi vegetativo? Ah, no sabía, no, 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 José, no te molestes, no, no sabía. Entonces, la discapacidad, ¿por qué cuento este ejemplo? Porque hay desafíos. Y yo puse en mis hojas para hacer este programa, yo puse dos palabras. ¿Cuáles serían los desafíos para hoy, para usted que está escuchando esto? Y yo puse dos palabras, saber y hacer. Saber que es posible, la discapacidad es un hecho. Y debo partir de ese saber. Yo nunca me pregunté ni le pregunté qué pasó o cómo pasó. No. Yo comencé a notar que ellos se venían porque a alguien debían atender. Claro, había una niña que le esperaba. Empecé a ver pañales y hasta que un día me atreví yo a preguntar. Ese saber me hizo hacer que le compraran un cochecito, que la sacaran, que estuvo mucho tiempo en un cuarto, si bien tenía una ventana, estaba muy bien cuidada, siempre higienizada, muy bien alimentada, pero creo que le faltaba el contacto con la naturaleza. Y yo puse, le sugiero cuatro cosas. Primero, convicción de que yo puedo ayudar. La primera cosa que sugiero en este desafío de saber y hacer es convicción que yo puedo ayudar. Dos, la importancia a las personas que atienden a esa persona con discapacidad, a este matrimonio, hablo de mi ministerio con mi esposa, la comenzamos a valorar. Ellos nunca se quedaban en un ágape, en una comida que nosotros hacíamos. De ahí en adelante, no me fue fácil. Hicimos, le celebramos su cumpleaños a él en la comunidad y le hicimos venir con su esposa y su hijita. La importancia.
la pertenencia. De ahí en adelante, Amalia se llamaba la niña, no era una discapacidad o una discapacitada, era Amelia en medio de la iglesia. Hay que darle sentido de pertenencia. Y no me sé explicar de mejor manera. Amalia sabía que nosotros la valorábamos de alguna manera. Su parte sensorial percibía que había un grupo que la amaba. Entonces le sugiero, ¿qué hacer? Darle sentido de pertenencia y practicar acciones múltiples. ¿Por qué puse acciones múltiples? Vi a un corredor, creo que eso está en YouTube, que a un hijo le gustaba correr, pero no podía. ¿Qué hizo el papá? Admirable papá. Él corrió llevando a su hijo. ¿Qué puedo hacer? Cargar a alguien, llevarlo a una plaza, invitarlo, acciones múltiples, higienizarlo, cortarle el pelo, peinarla. A todo esto conocí a una niña por más de 12 años en una silla de rueda. Esto sucedió en Trelew. La iglesia de Trelew programa la compra de un nuevo lugar y un nuevo edificio. Esta niña tenía un pelo muy lindo, muy y largo. Un día le dice a su mamá, mamá, ¿por qué no me consultas? ¿Cuánto pagan por mi pelo? Pero mamá, yo quiero que me cortes el pelo, lo vendas y la plata que me van a pagar yo lo voy a ofrendar al templo, pero quiero que me llames al pastor, porque quiero decirle que en el nuevo templo tengan entradas para sillas de rueda, tengan baños para como nosotros y tengan en el altar un espacio adecuado para que nosotros estemos. Acciones múltiples. Quiero proponerle, amable audiencia, que usted uh, ponga en práctica qué hacer hacia una persona con discapacidad, hacia aquellos que atienden a esas personas con discapacidad. Creo que esos son algunos desafíos. Por eso, antes que me olvide, porque nos podemos olvidar, a ver si se ve bien, este es un manual. Ella que está ahí es Raquel Mairota, una pastora por muchos años en la Alianza Cristiana y Misionera Argentina. Esto es un manual de 4 lecciones y que lo desarrolla un ministerio llamado Extendido, Ministerio a la Inclusión para Personas con Discapacidad. Lo voy a repetir con mucha lentitud. La Alianza Cristiana y Misionera Argentina tiene un ministerio y tiene un matrimonio a cargo de este ministerio extendido. Si a usted le interesara ser más informado de qué se trata el ministerio hacia la discapacidad, anote este nombre, Graciela. Perdón, corrijo, Griselda. Griselda. Sí, ahí está bien. Griselda. Anote 54 9
29 23 53 76 89. Ese es el WhatsApp de Griselda. Cuando usted la llame, dígale, sabe Griselda, le estoy llamando porque escuché en un programa en YouTube, en el programa Conectate con tu misión, ah, allí dieron tu nombre y este número porque usted nos puede orientar, ayudar. Se nos mostró un manual. Quisiéramos. ¿Cómo podemos hacerlo? Se lo repito. Griselda, número de WhatsApp 54 9 29 23 53 76 89. De tal manera, Gonza y audiencias, que yo fui motivado. Mira lo que hiciste conmigo. Cuando empezamos a idear estos programas y hablemos de la discapacidad, estoy haciendo un curso. Más allá del sufrimiento. Sí, soy alumno de un programa de Johnny and Friend que le da herramientas. Así que fui motivado para hacer ese curso. Tiene 4 módulos, 16 lecciones, hay que hacer tareas. Tengo que acercarme a personas con discapacidad, hacerle una entrevista, y lo hice porque creo que aún todavía puedo colaborar al desarrollo de asistencia a las personas con discapacidad. Para terminar mi participación, anoté algunas barreras, por qué no hemos sido más efectivos, más solidarios con la discapacidad. Eh, ya se sabe que yo soy pastor evangélico, director de un seminario teológico. Entonces, estoy pensando un poco en nuestra infraestructura. Hay barreras de arquitectura, puertas angostas, escaleras que no tienen rampa para que suba la gente. Elementos tecnológicos. ¿Qué hacemos con los sordos, los ciegos? Hay una institución que está trabajando en preparar textos bíblicos en sistema, ¿cómo se llama? Braille. En braille, sí. Hay Biblias en braille. Sí. Eh, litúrgico. Habrá que enseñar a alguien que aprenda lenguaje de señas, y que cuando cantemos las canciones, aunque sea uno, aunque sea uno, que esté ahí, preparémosle, paguémosle a ese joven, a esa señorita, que estudie lenguaje de señas y haga las señas de las canciones. Cuando el pastor esté predicando, la pastora, la persona que esté exponiendo, haya lenguaje de señas. Estas son algunas barreras que tenemos que todavía pasarlas, abrirla, anularla. Cuestiones pragmáticas. Anoté esto para terminar este comentario a este tema, que solo aquí esperemos ser un disparador de interés, como me pasó a mí. Yo he leído algo, pero encontré un curso y lo estoy haciendo. Mientras estoy grabando esto para ustedes, soy alumno de Johnny and Friend, y ya mañana en la noche a las 0 horas tengo que entregar la primera tarea. Espero que muchos otros se motiven para ser orientado, educado y recibir herramientas de cómo asistir a personas con discapacidad y a las personas que atienden a las personas con discapacidad.
Gracias, José, qué maestro que sos, porque seguís, me gusta esto, que lo sigo admirando. Seguís estudiando, seguís preparándote, seguís siendo servicio, abriendo el corazón. Una persona que ha leído tanto como vos podría decir, bueno, ya está, gracias. No sé, me jubilo y me voy a vivir una playa hermosa en no sé dónde, en Chile. Y acá está, seguís entrenándote. Gracias, gracias por todo este espacio que nos abrís, que nos traes y gracias por seguir preparándote para seguir trayéndonos todo esto que no lo recibimos a veces y está bueno generar el espacio. Así que yo pongo la casita y vos traes la sabiduría. Y gracias a todos por los que vienen a compartir con nosotros. Gracias. Bueno, de esta manera nos despedimos eh, antes de irnos, me gustaría dejar un par de saluditos que tenemos a quienes han estado compartiendo o también, ¿por qué no?, han estado de alguna manera comentando los videos y eso está bueno porque como les dije nos ayudan mucho y además en cada sugerencia, en cada consejo nos permiten seguir edificándonos y armando esto para ustedes. Queremos saludar a Ana Anzuay, Rosana Rojas y su marido Omar que están en pantalla, Marta Isasti, Mari de Casola, Liliana López y la abuela Rosa, Analía López, Marta Figueroa, Nancy González, Victoria Eugenia Merino, Mujeres RDB, Matchwitz Alianza, Juana Nisetich, Vero Schulmeister y por supuesto agradecerle también que desde Facebook la iglesia, la Alianza Cristiana de las Eras, creo que es así, también comparte mucho los videos, deja muchos saluditos para José, así que gracias porque nos ayudan a que esto exista. Les mando un beso grande, que tengan una hermosa semana, como vinimos. Nos vamos, prepárense porque el jueves tenemos una transmisión directa con Alemania. Así que cosas lindas se vienen. Pásenla lindo, buena semana. Chau, chau.